Quienes nos metemos a lo público, sea en cargos de elección popular o desde la función pública, tenemos un servicio con la ciudadanía. Somos servidores públicos. Estamos al servicio de los demás para que la ciudad avance, para que el país avance, para que la sociedad pueda avanzar. Desafortunadamente, en la historia colombiana, en la mayoría de casos ha sido al revés. Ha sido para que quienes ocupamos estos cargos nos sirvamos de los demás, para que nuestros intereses estén por encima de los demás, para que los intereses de quienes ocupamos estos cargos sean de elección popular o sean por nombramiento, pues sean beneficiados. Y una reflexión profunda que tenemos quienes ocupamos la política, quienes tomamos la difícil decisión de hacer los sacrificios que significa meterse en este mundo, planteamos frente a la sociedad, y una de ellas es la de liderar con el ejemplo, la de hacer pedagogía con el ejemplo, la de estar demostrando cómo las cosas se deben hacer de manera correcta y bien hecha para que la ciudad, para que la sociedad, para que el país pueda avanzar. Quienes ocupamos estas curules, quienes ocupamos estos cargos en el sector público, quienes son funcionarios públicos, debemos ser referencia para futuras generaciones. Una sociedad que avanza es una sociedad que en cada nueva administración, en cada nueva oportunidad democrática, va mejorando la calidad de sus gobernantes. Porque sí, la palabra vale. Porque debemos ser capaces de mirar a los ojos con la misma intensidad a las personas a las cuales servimos, ya sea en campaña, ya sea gobernando o ya sea después de haber cumplido un periodo. Y cuando desviamos la mirada, cuando no podemos mantener esa vista ojo a ojo, cuando no tenemos la capacidad de ser transparentes y honestos, pues quiere decir que algo hicimos mal en este paso. Y por más que funcionarios lleven muchas administraciones o concejales que se hayan reelegido durante muchos periodos, pues al final este paso será efímero. Al final quienes ocupamos estas curules o quienes tienen a su responsabilidad cientos de miles, incluso billones de pesos para ejecutar, pues también van a ser efímeros. Y serán incluso pocas las personas que serán recordadas por el resto de los días. Miremos este recinto, por ejemplo. Hay solamente unos cuadros de unas personas que por aquí pasaron o dejaron huella a nivel nacional desde la política, desde la función pública. Pero el grueso, la mayoría, pues no serán recordados, no seremos recordados. Triste, desafortunada, o hace parte de esta función de lo público. ¿Y por qué arranco por acá? Porque sí, hay que reconocer, y lo planteaba la concejala Bastidas al inicio de su muy buena intervención, que esta administración ha cumplido con unas metas, y ha cumplido incluso y se ha sobrepasado en algunos casos en las metas que se establecieron hace 3 años y medio, un poco más. Y hay que reconocer entonces esas altas ejecuciones en la mayoría de entidades. Por supuesto hay algunas que están en deuda. Pero si no reconocemos que la ejecución de esta administración fue incoherente con lo que se habló en campaña, que la manera como se gobernó durante estos 3 años y medio fue en contravía de cómo veníamos construyendo un proyecto político desde hace varios años, concejal Cancino, si queremos ocultar las formas como esta administración gobernó, pues estaríamos siendo muy miopes, concejala Ana Teresa. Y desafortunadamente, esta administración pasará a la historia, sí, para quienes revisen las cifras y miren y se sientan a ver juiciosamente y minuciosamente qué tanto se cumplió. Quizá mucho el semáforo estará en verde, pero para quienes quieran hacer un análisis sobre lo ético, sobre lo fundamental del ejercicio de hacer política, sobre tener la capacidad de mirar a los ojos a las mismas personas que confiaron en nosotros en el año 2019, desafortunadamente el balance es negativo. Y es negativo porque este gobierno ha sido incoherente, ha caído en la improvisación y adicionalmente ha sido politiquero.
Y por más de que las cifras estén en verde y por más de que los semáforos se puedan mostrar y por más de que haya habido una alta ejecución, no podemos ignorar lo que significan las formas como se hace en la política. Porque lo que termina haciendo esto es que termina justificando el todo vale. Termina dándole las herramientas narrativas para que futuras generaciones construyan proyectos políticos que en teoría deben ser para mejorar la ciudad, para mejorar la sociedad, basados en unos pilares del todo vale, basados en unos pilares en donde ese servicio no es hacia lo público, hacia los demás, sino hacia sí mismos. Y caemos entonces en ese círculo vicioso, en ese círculo deteriorado, en ese círculo enfermo como sociedad, que no nos deja permitir avanzar y que no nos deja tratar de ser un poco mejores. Porque quienes lideran y quienes gobiernan, insisto, tienen la máxima responsabilidad de liderar con el ejemplo. ¿Y por qué digo entonces que este gobierno ha sido incoherente? Voy a mencionar solo algunos casos, hay muchos más, aquí ya han hablado algunos. Arranquemos por el más obvio, concejal Cancino, Transmilenio. Hicimos campaña mirando a los ojos, diciéndole a un montón de ciudadanos y ciudadanas que no se iban a hacer más troncales de Transmilenio, por lo menos hasta que mejoraran el servicio. Y porque el grueso de la inversión debe ir a un sistema de transporte basado en rieles, en una red férrea. Primeras semanas de este gobierno se abre la licitación de la avenida 68. Y reunidos en Palacio, concejal Cancino, concejal Sarmiento, dábamos nuestros argumentos de por qué era inconveniente que se hiciera la 68 y que además era incoherente a lo que se había dicho en campaña. Son ya muy famosas las imágenes de la alcaldesa Claudia López en campaña sacando carteles diciendo así se va a ver la carrera séptima si gana el candidato Galán, y mostraba unos buses de Transmilenio. Y así se va a ver la séptima si gano yo, y mostraba unos tranvías. Pues también fue incoherente este gobierno, esta administración, en insistir en meter una troncal de Transmilenio, aún siendo incoherente y aún yendo en contra del artículo sobre el corredor de la séptima en el Plan Distrital de Desarrollo. 105. Mucho hablamos en campaña que no se iban a tocar los humedales, porque una sociedad moderna, una sociedad que avanza, una sociedad que está pensando en futuras generaciones, está cuidando el medio ambiente y entiende la importancia de una estructura ecológica principal. Y así se hizo, firmando unos compromisos, eventos en teatros, invitando a colectivos ambientalistas, explicando las razones sobre las cuales no se deberían seguir tocando los humedales. Y bueno, este gobierno ya va en sustracción de unas hectáreas en el norte para darle más espacio a las vías. Mucho se habló en campaña, concejales, colegas del Partido Alianza Verde, sobre la importancia de los procesos democráticos, sobre la importancia de darle voz a la ciudadanía, sobre la importancia de la transparencia y la garantía en los espacios, en las audiencias, en llevar esas decisiones administrativas al barrio, a la localidad, a la UPZ, a poder escuchar. Y aquí, ¿qué hizo este gobierno? Decretó un plan de ordenamiento territorial en contra de esos principios democráticos que tanto hemos impulsado desde el Partido Alianza Verde durante tantos años, concejal Cancino. Sobre los presupuestos participativos, la excusa es que no se conectaban los ciudadanos a participar, a dar sus ideas. Pero ¿dónde se vio el esfuerzo por llevar esas decisiones a los barrios y que las distintas personas en las diferentes localidades pudiesen participar y así ir garantizando que ese principio democrático, que ese principio de participación se viera reflejado en este gobierno? Nos dijeron y aprobamos en el plan de desarrollo que íbamos a tener una operadora pública de transporte. Y lo que eso significa en la sincerada de los números, en demostrar que el sistema puede ser más eficiente, en que lo público vale, en que puede ofrecer un mejor servicio. Se cumplió esa meta, pero ¿qué hicieron, concejal Sarmiento? Le entregaron el 20% a un privado y se perdió entonces esa naturaleza de operadora pública.
Y fíjense esta serie de incoherencias de lo que se dijo en campaña, de lo que quedó incluso en el Plan Distrital de Desarrollo y de cómo se ha gobernado. Tanto se habló y hablamos sobre la importancia de respetar de que piensa diferente en nuestra bancada, en nuestro partido. La alcaldesa en el Congreso, siendo senadora del Partido Alianza Verde, insistía en la importancia de poder escuchar voces críticas, voces que pudiesen pensar diferente. ¿Y qué nos hicieron concejala Bastidas, concejal Cancino y concejal Leal, que no está en este momento, cuando se fue a iniciar un debate sobre el plan de ordenamiento territorial? Aplicarnos ley de bancadas. ¿Y de dónde venía esa decisión y quién dio la orden de que nos aplicaran ley de bancadas? Vean esta, incoherencias. ¿Cuánto se criticó, concejala Diago, que administraciones anteriores excedieran el gasto en pauta y que se les fuera el grueso del gasto público en sacar una buena imagen, en mostrar lo que estaban haciendo los gobiernos y cómo esa plata debía ser mejor gastada y mejor enfocada en el gasto público? Pues en marzo la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, sacó un informe donde mostraba que 85.500 millones de pesos se habían gastado en pauta en esta administración. Sin embargo, a una serie de derechos de petición que desde mi oficina le mandamos a todas las entidades del distrito y donde faltaron por responder 48 entidades, recibimos respuesta únicamente de 30 entidades, faltaron 48, encontramos un desfase de 43.000 millones frente a lo que planteaba la FIP. Es decir, a marzo del 2023 no se habían gastado 82.500, como lo decía la FLIP, sino 124.000 millones en pauta. Y esto sin mencionar las entidades que hicieron falta y tampoco sin mencionar los equipos de comunicaciones que cada entidad tiene. Y estimados secretarios y secretarias, aquí con Lucía sabemos muy bien quiénes tienen fotógrafo personal, cómo se hacen con sus 2 cámaras, en qué ángulos, en qué lugares, cómo toman las mejores fotos para que esa imagen que cada quien va construyendo sobre la vanidad que cada quien tiene, pues se vaya fortaleciendo. 124.000 millones de pesos de las entidades que nos respondieron gastados en pauta en esta administración, y eso es incoherente frente a lo que se planteó en campaña y los primeros meses de este gobierno. Finalizo con esta incoherencia, el enfoque del gasto. Ya lo planteé en un debate de control político reciente sobre las obras, grandes obras de infraestructura y la gran inversión que este gobierno ha hecho en ese sector, a pesar que el discurso sigue siendo el del cuidado y a pesar que el discurso sigue siendo el de la reducción, de la feminización, de la pobreza. Y desde marzo del 2020, desde mi curul, venía anunciando y alertando sobre lo que significaba hacer una gran inversión en un sector donde las mujeres están marginadas por razones machistas, por razones culturales, por razones históricas, por las razones que ustedes le quieran poner. Pero aún así la decisión del gobierno fue meter el grueso de la inversión en ese sector. ¿Por qué digo que este gobierno ha sido un gobierno que ha caído en la improvisación? La Avenida 68 no solamente fue una decisión incoherente, ha sido improvisada. Lo demostré en el debate que les acabo de mencionar, que en los 9 sectores están atrasados. Y adicionalmente, secretario Bátema, el rompimiento de un tejido económico fundamental para la ciudad. Y con el concejal Sarmiento se lo planteamos a su antecesora en las primeras sesiones de trabajo con la administración. Si la Secretaría de Desarrollo Económico no está en el proceso de la construcción de la 68, van a acabar con los negocios de ese corredor tan importante, 17 kilómetros de corredor, donde se encontraban clústeres de colchones, de muebles, completamente rotos. Y ahí hubo una gran improvisación. Improvisación en la decisión forzosa de sacar adelante el proyecto de la carrera séptima, donde aquí en este estrado el concejal Manuel Sarmiento preguntó por unos estudios de detalle que no existían. Y después, por el afán de sacar adelante ese proyecto, omitieron el detalle de tener los estudios sobre la carrera 11.
que hace parte integral de ese proyecto. Improvisación, secretario de Hacienda Juan Mauricio, que lo hablamos en privado, en público, en debates, sobre la decisión de financiar grandes proyectos de infraestructura únicamente a punta de deuda, dejando de lado las oportunidades económicas que generan la captura de valor en la generación de riqueza que la ciudad tiene cuando hay obras de infraestructura. Y sobre esto habrá un debate el próximo 26 de septiembre sobre la captura de valor del suelo. Pero hay una gran improvisación. ¿Cómo es posible que en la primera línea del metro los costos administrativos y financieros son del 35% y en la segunda línea son del 112%? Con un cupo de endeudamiento que además se aprobó de afán, enmermelado, pero tiene que ver con el tercer punto de la politiquería. Entonces sí, están en verdes los semáforos, pero ¿a qué costo? Sobre cómo gobernar, sobre cómo tenemos principios en la función pública. Improvisación en los decretos reglamentarios del plan de ordenamiento territorial, porque como lo decretaron y lo sacaron de afán, pues después tenían que llegar a remendar un montón de fallas que quedaron en ese texto. Y a mí sí me sorprende, no sé qué se hizo el secretario Jiménez, pero a mí sí me sorprende muchísimo que Bogotá, siendo un referente internacional de desarrollo urbano, que Bogotá teniendo escuelas desde hace muchísimos años de maestrías, de especializaciones, de doctorados sobre ordenamiento territorial, que habiendo pasado por ahí una secretaria con quien tuvimos diferencias en la discusión del POT, pero con quien trabajé en Pro Bogotá y a quien le conozco su profundo conocimiento sobre el ordenamiento territorial y podemos tener diferencias, que el sucesor de esa secretaría tan importante sea el agente político más importante de la alcaldesa. Ignorar el talento y la calidad en conocimiento sobre desarrollo urbano que hay en Bogotá e incluso en las entidades que ustedes trabajan, donde ustedes trabajan, que llevan años y años haciendo escuela y aprendiendo y cogiendo experiencia y conocimiento y visión, que quien llegue a finalizar como secretario de planeación sea el agente político principal de la alcaldesa, es un mensaje muy diciente de esa improvisación y lo que significó el plan de ordenamiento territorial para la alcaldesa. Y lo que viene en estos decretos reglamentarios es la garantía política de lo que allí quedó se ejecute. Y conecto ese nombramiento, cuya secretaría además tuvo 3 secretarios distintos, Lucía, muestra también de esa improvisación, que pasó lo mismo en movilidad, 3 secretarios diferentes, una cartera con la inversión más grande del distrito, y en seguridad, que es también el otro tema fundamental, también 3 secretarios. Por supuesto que hay razones personales, por supuesto que hay razones de fondo, por supuesto que hay razones de peso, pero esto habla, insisto, de la improvisación que este gobierno ha tenido en su administración. Y Transmilenio, que es un eje central y fundamental de la ciudad, señor gerente, también ha tenido 3 gerentes durante esta administración. Entonces, pretender poder avanzar y construir sobre lo construido y toda esa carreta que nos echamos un montón de veces, cambiando cada año las cabezas, pues es evidente que vamos a tener un montón de improvisación. Haciendo una revisión sobre las respuestas, encontramos que en el top 10 de los programas con menor avance se encuentra en el propósito 2 el programa de protección y valoración del patrimonio tangible e intangible de Bogotá y la región, un avance del 40%. Pero lo que es más improvisado todavía es que dentro del POT una estructura funcional sea la de integradora de patrimonios. Y aquí en este consejo se hicieron alertas sobre lo que significaba y lo que le iba a pesar al Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, y es una muestra de improvisación que aún haciendo las alertas que esa entidad no tenía la capacidad ni administrativa ni económico para sacar adelante una estructura funcional del POT, se haya tomado esa decisión. Una meta con el 0% de avance. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica con enfoque poblacional, diferencial y de género para que represente el 15% de sus ingresos.
esta administración aumentó la tarifa del pasaje. Y aún yendo en contra de las posibilidades de tener pasaje cero, tarifa cero, de acercarnos a poder tener una tarifa más competitiva en la región, y a pesar de que la alcaldesa se subió al bus de lo que planteó el presidente Petro, la decisión improvisada de este gobierno fue aumentar las tarifas, en vez de estar consiguiendo fuentes alternativas, como por ejemplo la de captura de valor que ya mencioné. Y cierro con esto, presidente. ¿Por qué considero que este gobierno ha sido un gobierno politiquero? Se nos dijeron a varios concejales en privado, dentro de los corredores, que habíamos un grupo de concejales que estábamos vetados. A estos concejales no les pueden abrir mesas de trabajo. Y no sé, cada quien sabrá cómo ha sido la gestión dentro de sus oficinas de poder abrir mesas de trabajo, de poder recibir información. O concejal Sarmiento, no citamos a una audiencia pública esta semana a la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Planeación, para hablar sobre el decreto reglamentario de los moradores del POT. Y la respuesta de la Secretaría de Planeación era que no venían, hasta último momento que llegaron los funcionarios, y la Secretaría de Hábitat no llegó, llegaron otros funcionarios, lo había dicho anteriormente. Y fue una pelea del concejal Sarmiento que se pudiese hacer esa audiencia pública. Porque la respuesta de la Secretaría de Hábitat fue: ya hemos cumplido con los procesos de participación. ¿O no está de subsecretario de Planeación y Político en Hábitat un señor que es muy cercano al candidato Carlos Amaya y que en su momento fue muy cercano al entonces secretario de Gobierno Jaime Flores? Y que aquí varios denunciamos y dijimos cómo se nos estaban acercando y diciendo algunas cosas. ¿O él no es, pues, el subsecretario de Hábitat y no fue impuesto a la fuerza en esa secretaría? ¿O no ha habido aquí, concejal Carrillo, que con usted lo hemos denunciado en muchos espacios, un montón de denuncias sobre cómo muchísimos concejales y concejalas tienen participación en la administración? ¿O no fue usted, concejala Bastidas, la que frenó un nombramiento en el IDEPAC de un señor que después llegó a ser subsecretario cercano a un concejal? ¿O no nos han tratado mal a quienes hemos sido críticos con la administración y son benevolentes con quienes dicen ser de la oposición, pero muy cercanos y muy amigueros de muchas personas dentro del gobierno, de alto nivel? ¿O usted no le dijeron, concejal Cancino, que para la consulta de las juntas administradoras locales internas de nuestro partido hubo una presión a contratistas para que votaran por precandidatos? ¿O no nos han dicho, concejala Lucía Bastidas, de una presión a los secretarios y secretarias para que apoyen candidaturas y que haya participación directa en política? ¿O no unas reuniones, concejal Cancino, con alcaldes locales en un apartamento para hablar sobre candidaturas al Congreso en el 2022? Lo dejo en preguntas, porque si tuviéramos la evidencia, por supuesto que lo responsable sería ir a la personería de la Contraloría y de la Fiscalía. Dejo las preguntas que aquí tanto nos hacemos en privado, pero que es mi responsabilidad como concejal hacerlas en público. Porque sí, los semáforos están en verde. Y le reconozco el trabajo de muchos funcionarios silenciosos que hacen su trabajo, su tarea, que se levantan, que camellan, que creen profundamente en el progreso de nuestra ciudad, en el progreso de nuestra sociedad, que tienen que estar cumpliendo metas, que tienen que estar cumpliendo con cifras, pero ¿en dónde queda el legado de la forma en cómo Claudia López ha gobernado nuestra ciudad en estos 3 años y medio? ¿En dónde queda el legado sobre cómo en esos consejos de gobierno, desafortunadamente a muchos o algunos de ustedes los han levantado a gritos, porque también nos enteramos de esas cosas? Y cómo ha habido unas presiones en unos cargos casi que de manera injustas, simplemente por estar cumpliendo y llenando esas necesidades de la vanidad sobre la cual tenemos todos los seres humanos, y en muchos casos es lo que nos mueve a estar funcionando y a estar operando. Este gobierno pasará como uno de los gobiernos de más alta ejecución, pero desafortunadamente como uno de los de mayor decepción de cómo fuimos de incoherentes
en campaña y cómo gobernamos durante los 3 años y medio. Muchas gracias, Presidenta.